Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, mi amigo Rafa y yo nos hemos decidido a salir con las motos por hacer, bueno, una pequeña ruta por carriles. Yo me he traído la equipación de enduro porque hace mucho calor. Ya lo estoy escuchando. Apenas son las 9:30 de la mañana. No veas ya, ¿eh? Se nota Sí que tela. sí que hace calor, y más con la ropa que... Tú te has venido con la ropa de cordura. Yo he traído la ropa prácticamente de invierno, es que no tengo otra, y bueno, también ya para perder unos kilillos. Este tío es un valiente, ¿eh? No hay nada como ser un tío duro. Siempre, siempre. Por cierto, la KTM la tiene guapísima. Gracias, Juan, gracias. ¿Neumáticos nuevos? Bueno, yo llevo ya unos 7 meses con ellos, y me he apostado por un 50-50. Sí. Y bueno, ha sido una apuesta, porque en realidad yo no hago tanto campo. Sí. Me gustaron los neumáticos y sí. es verdad que en campo se nota, se nota la tracción, pero después en carretera el de atrás casi lo tengo ya listo, porque hago más carretera. Claro, a mí me pasa lo contrario, yo llevo los TKC 70 y en carretera, sobre todo en esas carreteras estrechas que tanto nos gustan, van muy bien, pero en carriles tengo que ir bastante despacio y le suelo bajar la presión a los neumáticos con la intención de que tener un poquito más de tracción porque es que se me va bastante. ¿Tú qué tal vas con esa presión? ¿Qué llevas? Pues yo creo que es un poquito elevada, porque noto cierta como rebote, me da la sensación como rebote de dureza. Sí. De dureza. Tal vez sea lo que tú comentas, ¿no? Que es necesario bajarle la presión. Sí, veréis. Bueno, seguramente todos lo sabéis, bueno, todos los fabricantes para las motos de enduro, real y tal, te dicen que te recomiendan una presión de 1 bar, 1,5 en ese margen. Y en carretera sí, en carretera ya de 2, 2,5 y tal, ¿no? Con estas motos también, la verdad que se nota, si le bajas un poquito la presión, se nota que tienes un poquito más de tracción y esa sensación de que tiene como más aplomo. Así que lo que vamos a hacer es ahora mismo bajarle la presión a los neumáticos y a ver si bueno, mejora un poquito más. Sí, yo pienso que es la sensación que tú dices de aplomo, que falta más como cierta inestabilidad. Bueno, pues venga, le vamos a bajar la presión y a ver si vamos un poquito más cómodos, ¿de acuerdo? Ok, Juan, venga. Venga, vamos al lío. Bueno, pues me he traído un pequeño manómetro y vamos a ver qué presión tiene. Vale, 2,25. La presión normal para la carretera está bien, eso bueno, está perfecta. Le quitamos un poquito y ya con eso a ver qué tal. Se lo vamos a quitar en el neumático de adelante, vamos a dejarlo en 1,5 y en el de atrás si quieres también en 1,5 a ver qué tal. Si nos pasamos pues le meto un poquito de aire. Perfecto, Juan. Bueno, mira, todo esto para meterle el aire no vamos a pagar ni una gasolinera ni nada. Yo me he traído también un compresor, el compresor chiquitito que suelo usar. Y entonces, si no estás contento con esa presión, te parece que es mucha o que es poca, pues paramos, le echamos más o le quitamos un poquito más, ¿de acuerdo? Lo del compresor es muy buena idea. Ajá, y ahora le metes el aparatillo, ¿no? Claro, vamos a ir ahí haciendo mediciones. Vale, vamos a quitarnos un poquito más. Vale, está en 1,75, lo dejamos así a ver qué tal. Venga, Juan, venga, confío en ti. Vale. Bueno, hacemos lo mismo con el neumático de atrás y nos ponemos en marcha. Vamos a ver qué tal, si encuentra algo de mejoría o no. Bueno, te lo voy a dejar así a ver qué tal. Si vaya a ser que lo notes muy blando, que cuando no estás acostumbrado a lo mejor te puedes notar y dices, uy, está un poquito rara, ¿no? Ajá. Suele pasar más con el de adelante. Si el de atrás es más difícil, sobre todo porque tiene más peso y tal, pero el de adelante si te pasa, a lo mejor parece que es que está como más inestable. Bueno, vamos a hacer lo mismo con mi moto, vamos a quitarle la presión un poquito y que en la BMW la verdad que, y sobre todo con esos neumáticos, quitarle un poquito de presión se agradece bastante. Bueno, yo no tengo la válvula acodada, ya me lo comentó un compañero en un comentario del canal y es verdad, es bastante más práctico poner la válvula pues con un codo, porque hombre, tienen mejor acceso y sobre todo a la hora de hacer las mediciones.
Pero bueno, yo ya más o menos la moto la conozco, así que le voy a quitar un poquito y a ver si me jodo un poquito. Sí os quería comentar que este neumático, como el de la KTM, es un neumático sin cámara, es un tubeless. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en teoría en estos neumáticos tienes la capacidad de bajarle un poquito más la presión que a los neumáticos que son con cámara, porque bueno, pues por el diseño de los neumáticos con cámara, si bajas del 1,5 de presión, es más fácil que provoques que presione mucho la válvula y te puedes cargar la válvula, hacer que suelte aire y bueno, o que se pinche la cámara. En cualquier caso, bajar en esta moto la presión de 1,5 me parece excesivo. Entre 1,5 y 1,7 pienso que sería la presión ideal para estas motos tan grandes. Bueno, ya hemos bajado un poquito la presión a los neumáticos. Rafa, ¿estás listo? Yo creo que sí, ya estamos listos con las indicaciones de Juan y con ganas de ponernos casco y salir pitando. Fantástico, eso es un tío motivado. Bueno, tenemos que esperar un segundito porque viene una visita. A ver si somos capaces de seguirle el ritmo. A ver, porque hace mucha calor, que no tarde mucho, que lo estamos asando. Seguro que llega rápido. Tira, sigue. Qué bien, Rafa, qué bien. Muy buena, Rafael, muy buena. Pues lo he pensado regularcillo, no estoy acostumbrado yo a estos caminos. Sí, pero ¿qué tal con la presión de los neumáticos más baja? Pues lo he notado mejor, no he notado esta reactividad que notaba antes con el neumático con más presión. Que parece que la moto va rebotando mucho, que tiende a levantarse. Sobre todo en la rueda delante notaba como un rebote, como un rechazo, como que te repele unas veces el suelo. Y ahora la noto más aplomada. El último repechito era más malo y lo has subido bien, sin pararte. Pues sí, claro, porque no me he parado y he dicho dar gas y a lo que salga. Y la curva también la ha hecho muy bien. Sí, no, me he sorprendido yo mismo. Claro. Si los profesionales le bajan la presión a los neumáticos, nosotros que somos con pilotos normales y corrientes, tenemos que aprender de los mejores e intentar implementar sus enseñanzas. Entonces, con los neumáticos más bajos, la moto mucho mejor para los roads. Bueno, amigos, ya hemos terminado la ruta y lo hemos pasado muy bien intentando seguir a jugón. Ahora solo nos queda echarle aire a los neumáticos. Hemos dejado que las motos se enfríen, también nosotros nos hemos relajado un poquito y ya tenemos la carretera a la vuelta de la esquina. Entonces lo suyo es meterle aire y volver a la presión normal para las motos de carretera. Entonces yo tengo aquí un compresor y lo voy a enchufar en la toma que le hice a mi moto. Esta es una toma auxiliar, acércate un poquito, ¿se lo veis? Aquí es una toma auxiliar normal y corriente que tiene su propio fusible de 10 amperios. ¿Por qué esta toma?
Pues esto es fundamental, porque la realidad es que en las BMW no puedes utilizar un compresor. Ya lo demostré, ya lo expliqué en el vídeo donde probé la Ducati 950S de mi amigo Sebas. Pero la gente no se lo cree. La gente, como estamos tan acostumbrados a oír otras cosas y a ver otras cosas, y mucha información se omite, hay muchas personas que no se creen que no puedes utilizar un compresor en una BMW. Pero amigos, no solamente en una BMW, ni Yamaha, ni Honda. Si te vas a cualquier 1200, 1100, en la Super Tenere 1200, en la nueva 700, en ninguna puedes utilizar un compresor, porque todas las tomas auxiliares, ya sean tipo ELA como BMW o ya sean tomas estándar, tienen unos fusibles que cortan a los 5 amperios, a los 3 amperios y medio, a los 2 amperios, y todos los compresores necesitan 10 amperios. BMW en particular tiene la pequeña ventaja, que no es gran cosa, de que tiene un sistema electrónico que hace que no se funda el fusible. Pero en todas las demás motos que he nombrado, la nueva Africa Twin Adventure Sport, fusible que se quema. La Super Tenere, fusible que se quema. En todas las motos les pasa lo mismo. La única solución es que tú le pongas una toma auxiliar. Esta se la puse hace 3 años. No me ha dado ningún problema, ni de la batería ni de nada. ¿Queréis saber cómo se pone? Pues bueno, os lo explico ahora mismo. Un detalle importante, yo diría que es fundamental, que tenéis que tener en cuenta con la toma de corriente auxiliar, es controlar su profundidad. Como veis, lo vamos a ver mejor con esta pieza. Tiene una profundidad bastante importante, entonces siempre tenemos que montarlo en una zona donde nos aseguremos que tenemos la profundidad suficiente. Yo en esta moto me decidí por montarlo en esta etapa porque aquí tengo la profundidad que necesito. Si no, puede rozar, y puede ser que no puedas cerrar la tapa. Así que importante asegurarse que lo montas en un sitio que tienes la profundidad suficiente. Lo ideal es siempre montarlo lo más cerca posible de la batería. Eso es lo recomendable. Claro, alguno dirá, bueno, en esta moto la batería está en el otro lado. Es verdad, sí está en el otro lado, pero ya os lo digo, en el otro lado no lo montéis, veré. Y hablo por experiencia. Esta es la tapa del otro lado. Claro, en el otro lado está la batería. Lo ideal es poner la toma auxiliar de corriente lo más cerca posible de la batería. Pero, lo que os explicaba, mirad el problema. El problema viene porque aquí está estupenda, queda muy bien, así es como tiene que quedar, pero mirad lo que sobresale. En este lado no tengo problema, pero en el lado de la batería sí. Así que yo no lo tuve en cuenta, le puse la toma auxiliar en el lado de la batería y al final tuve que comprarle otra tapa porque me cargué la tapa. Así que bueno, esta tapita unos 30 euros, que no son pocos. Así que bueno, pues ya lo digo. El montaje, la única dificultad que tiene es tener la precaución de aseguraros que tenéis el espacio suficiente detrás de la tapa para la pieza, para la toma auxiliar. Si seguís el protocolo de colores, desenchufáis la batería siguiendo los consejos que ya hemos visto en otros vídeos y la montáis apretándola fuerte y con total seguridad, esta toma auxiliar os va a durar muchísimo tiempo y no os va a dar ningún problema. El agujerito, ¿cómo lo hacéis? La manera más sencilla es con un taladro y luego con una lija la vais abriendo el agujerito poquito a poco hasta que tengáis la distancia, el espacio suficiente para meterlo. No os paséis, lo vais viendo, que entre justito y ya está. Y queda así, queda perfecto. Esto es muy sencillo, lo puede hacer cualquiera en cualquier moto. Si no tienes una tapa o un sitio específico donde ponerlo, pues tenéis otra solución. Sed un poco creativos. ¿Os acordáis de los vídeos donde os enseñé a utilizar el Kydex de manera artesanal? El Kydex es un plástico muy duro que tiene muchas utilidades y una de ellas es
que le puedes hacer una tapa, un embellecedor a cualquier parte de tu moto y ahí ponerle la toma auxiliar de corriente. Realmente, para mí, merece la pena. Una toma auxiliar de 12 voltios con su buen fusible, como os he explicado. Mirad, aquí está. Aquí viene el fusible. Es un fusible de 10 amperios. En la automoción se suelen utilizar los fusibles cuadrados porque son más prácticos para la automoción. Pero realmente un fusible cuadrado o un fusible de este otro tipo, ¿veis? Es exactamente lo mismo. Esto no tiene ninguna complicación. A ver si se ve, si enfoca la cámara. Ahí está. Se monta. El fusible es fundamental. Una toma de corriente auxiliar tiene que tener su propio fusible. Un fusible de 10 amperios es lo que necesitas, porque si es de menos no va a ser lo suficiente para que aguante y se va a quemar, que es lo que le pasa a todas las motos o a la gran mayoría de motos, y es que las tomas auxiliares que llevan pues no son, como estamos viendo, no son las ideales. Ponerle vuestra toma auxiliar, ya podéis usar vuestro compresor con vuestra moto en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y a disfrutarla. Entonces, como tú tienes ya tu toma auxiliar puesta, y es una toma fantástica, ya os digo que esta tiene 3 años, pero no ha dado ningún problema, ni se moja ni nada, como ya os he explicado, es una toma preparada para los barcos. Entonces, aquí no te preocupes que nunca levantará agua. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Caballete en la BMW, como ya hemos visto tantas veces, es fundamental. Arrancamos la moto, le conectamos el compresor y empezamos a hinchar los neumáticos. No tiene nada más. Botón punto muerto, perfecto. Y funciona. Y no solamente funciona, sino que aguanta la presión. Mira. Esto es fundamental, seguir siempre este orden. Primero arrancamos la moto, conectamos el compresor, arrancamos el compresor, llenamos los neumáticos y después desenchufamos el compresor y apagamos la moto. Con este orden, por mucho que os digan, ya os digo, 3 años con este sistema, ningún problema eléctrico, el fusible nunca se ha ido, nada, ningún problema. Esta toma de mechero viene con su fusible. Yo, porque soy un poquillo delicado, le quité el fusible que venía y le puse uno que compré en una tienda específica. Pero bueno, a lo mejor es exactamente igual, pero bueno, yo me quise cuidar en salud y le puse un fusible que creo que es mejor. Con una toma auxiliar siempre vas a poder utilizar un compresor. Y esto, para viajar, es fundamental. A lo mejor algunos pueden pensar que no hace falta regular la presión para meterte por los carriles. Vale, no es fundamental. Pero para viajar, esto te da la vida. Hay otros sistemas, que si bombonas de gas, que si líquidos especiales, que si compresores a batería, todo son apaños. Esta es la mejor solución. Tener tu kit antipinchazos y un compresor te asegura que no vas a tener problemas. De hecho, aquí tenemos la África de mi colega el Jugón, que nos acabamos de dar cuenta que tiene un clavo en la rueda delantera. Parece que no pierde aire, pero si perdiese, ya le podemos meter el compresor y va a aguantar hasta llegar a casa o hasta llegar a cualquier sitio, o si le metemos mano con el kit antipinchazo que yo llevo, lo podemos solucionar. Pero esto nos da la vida. Y las marcas no se quieren poner las pilas. Ya os he dicho, ni BMW, ni Honda, ni Yamaha, que no se ponen las pilas. Te ponen una toma de corriente auxiliar que no vale nada más que para cargar un teléfono móvil. Amigos, yo los vídeos no los hago para criticar las marcas. Los hago para que sepáis la realidad de lo que pasa con las motos. Esto mucha gente lo omite. A lo mejor son tonterías. Bueno, quizás sí, pero para mí es una cosa importante y para otros muchos también. Entonces, como las marcas no lo solucionan, yo lo he solucionado en mi moto. Y el que quiera, con estos sencillos consejos, lo puede solucionar en la suya. De verdad, hacerme caso porque para el off-road es importante, pero para viajar es fundamental. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo episodio.